Dios por la vida de los niños. La verdad es que no es fácil, ¿verdad?, el memorizar la palabra de Dios. Y más pasarla y decir al frente, ¿verdad? Podemos saberlo desde allá, ¿verdad? Pero lo pasamos aquí cuando empezamos a temblar y las empiezan a olvidar, ¿verdad? Las palabras, las letras, ya no es fácil. Así que, muy bien, niños, felicidades por ese valor también al pasar y decirlo. Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque el Señor les permite guardar la palabra de Dios en su corazón. Bien, mientras los niños pasan a su clase, hermanos, quiero invitarles a que entonemos este canto: a donde quieras que vaya, yo iré. Puestos en pie, hermanos, por favor. Si alguien me ayuda, creo que me puedes ayudar. No sé si dejé bien aquí el celular. Está bien, si no, los hermanos de la transmisión nos van a ver todos chuecos o cortados. Ahí. ¿Okay? Vamos a entonar, hermanos, este precioso canto: a donde quieras que vaya, yo iré. Ese debe ser nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestra disposición. Eso es lo que debemos de buscar, ¿verdad? Siempre en el Señor. Vamos a entonarlo. A donde quieras que vaya, yo iré. A donde quieras que esté, yo estaré. Aún en el mismo Calvario donde vas a predicar tu evangelio de paz. Valor de seguirte, Señor, aunque las pruebas luchar con fervor, y no importa qué tan largo el camino tenga yo que recorrer. Quiero ser entre tus manos instrumento que lleve la luz, predicar a todo humano del amor que hay en Cristo Jesús. Quiero decir a este mundo que hay un canto nuevo que cantar. Este es un canto de gozo lleno de paz. Dame el valor de seguirte, Señor, aún en las pruebas luchar con fervor, y no importa qué tan largo el camino tenga yo que recorrerte contigo. Quiero ser entre tus manos instrumento que lleve la luz, predicar a todo humano del amor que hay en Cristo Jesús. Quiero decir a este mundo que hay un canto nuevo que cantar. Este es un canto de gozo lleno de paz. Quiero ser entre tus manos instrumento que lleve la luz, predicar a todo humano del amor que hay en Cristo Jesús. Quiero decir a este mundo que hay un canto nuevo que cantar, lleno de paz. Amén, hermanos. A mí me falló acá la pantalla. No pude irlo siguiendo cuando se repetía, pero gracias a Dios pueden tomar su lugar, hermanos, porque este es, como veíamos, hermanos, el anhelo y el deseo que debe de haber en nuestro corazón. Amén. Donde quiera que vaya el Señor, nosotros también poder ir. Bien, hermanos, vamos ahora a estudiar y meditar en la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en Lucas. Y los jóvenes que todavía están por aquí, niños creo que ya no hay, ¿verdad? Pero los jóvenes pueden pasar a su clase.
hay una clase, ¿verdad? Y gracias a Dios por esa clase y gracias a Dios también por la asistencia, ¿verdad?, de los jóvenes. Gracias a Dios porque pues pueden también ser edificados. Y estemos orando, hermanos, sigamos orando por sus vidas, estemos orando por el campamento para que un buen número de jóvenes pueda asistir. A veces se complica por las fechas, a veces se complica por los recursos económicos, ¿verdad? O tal vez por otras cosas, que sea lo que sea, que el Señor lo resuelva. ¿Amén? Nos ayude a resolverlo, que los padres, ¿verdad?, podamos hacer también nuestra parte, como iglesia podamos hacer también nuestra parte y que pueda haber un buen número de jóvenes asistiendo, congregándose, hermanos. Vamos a leer, hermanos, del versículo 1 al versículo 8. Lucas 18. Lucas 18, versículo 1 al versículo 8. ¿Ya están ahí? Amén. Lucas 18. No se les olvide, yo creo que no se les olvida, ustedes lo tienen bien presente, ¿verdad? Que dentro de 8 días es un gran día, ¿verdad? Cada tercer domingo del mes de junio, ¿verdad? Es un día muy especial. Que no debemos pasar desapercibido, porque es el día del ¿qué? El Padre. Mire qué bien que está. Tenemos que tenerlo bien presente, pero sobre todo, hermanos, porque cada día debemos honrar y glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. ¿Amén? Amén. En ese día aprovechamos también para de una manera especial, ¿verdad?, poder dar gracias. Gracias por nuestro Padre, bendito Padre Celestial, hermanos, que nos colma de beneficios. Amén. Nos muestra su misericordia, aunque no lo merecemos, pero por su misericordia, hermanos, Él llena nuestra vida, la colma de grandes bendiciones, ¿verdad?, que tenemos en Él. Y bueno, en ese día también lo aprovechamos, pero que lo tengamos bien presente, ¿verdad? No he escuchado nada, ¿verdad? Pero yo creo que ya deben de estar planeando, organizándose, ¿verdad? Y vamos a leer, no sé si ya escuché. Lucas 18, versículo 1 al versículo 8. Dice así la palabra de nuestro Dios. Vamos a leerlo, hermanos, en forma alterna, pero ahora varones y damas. Si me acompañan los varones con el 1, luego las hermanas el 2, y así nos unimos en el 8. ¿Sí? Varones, ¿qué dice el 1? También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni tenía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él lo hizo por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Qué tremenda pregunta, ¿no?, que hace nuestro Señor Jesucristo, cómo termina, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿cuál es la pregunta? Hallará fe en la tierra. Hermanos, esta porción nos muestra una parábola, ¿cierto? Una parábola la cual tiene que ver, hermanos, con un relato. Las parábolas tenían que ver con relatos que se colocaban al lado de una verdad para ilustrar esa verdad, ¿sí? Se contaba, ¿verdad? Se hablaba, ¿verdad? Se daba un relato de algo, algún acontecimiento, algún suceso, algo que había pasado, y se ponía al lado de una verdad, ¿verdad?, que se quería ilustrar. Una parábola es una figura retórica y es es algo que nuestro Señor Jesucristo utilizó muchísimo. Tanto es así, hermanos, que tenemos más de 30 parábolas en los evangelios. Algunos han dicho que 50 y tantas parábolas. Porque nuestro Señor Jesucristo buscaba ilustrar las verdades, para que sus oyentes las entendiesen, las comprendieran. Tanto es así que Marcos capítulo 4, versículo 34 dice: y sin parábolas no les hablaba. Y sin parábolas
no les hablaba. Porque nuestro Señor Jesucristo lo usaba mucho. Y una de esas parábolas es la que encontramos aquí. ¿Cómo se llama esta parábola? Ahí lo tienen como título. La parábola de la viuda y el juez injusto. Porque así lo describe en el versículo 6. Fíjense en el versículo 6. Dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo ¿quién? El juez injusto. Es por eso que habla de una viuda, pero también habla de un juez, el cual lo describe como justo, quien era en verdad, hermanos, un juez malvado. Porque el versículo 2 dice que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Así que lo que hace nuestro Señor Jesucristo es resaltar tres principales características de este juez. En primer lugar, no tenía temor de Dios. No tenía temor a Dios, es decir, no honraba, no reverenciaba a Dios. En pocas palabras, no creía ni le importaba la ley de Dios. No le importaba, no le rendía culto a Dios, no creía en Él, hermanos, no lo respetaba. Eso es lo que le llevaba, hermanos, a hacer también lo demás que hacía. Pero podemos ver en la palabra de nuestro Dios, hermanos, que dentro del pueblo de Dios, dentro de su ley, Él mandó que los jueces fueran precisamente como justos y que tuvieran temor de Dios, ¿cierto? Que honraran a Dios, pero este juez no lo hacía. Miren lo que dice en Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio capítulo 1, hermano, versículos 16 y 17. Porque la palabra de Dios también, nuestro Señor Jesucristo describe a este hombre como un juez injusto, hermanos, que no se valía de acuerdo a la ley, sino al contrario, pasaba por encima de la ley, hermanos. Era un rey que no era imparcial, hermanos, o mejor dicho, no era parcial, sino era, sí se dice, ¿verdad? Imparcial, ¿verdad? Que no, que era un juez que hacía acepción de personas. Era un juez que seguramente se dejaba sobornar, ¿verdad? Y que hacía caso solamente cuando estaba de por medio, pues el dinero, el cohecho, como le llama la palabra de Dios, el soborno. Algo que la palabra de Dios nos manda que no fuera así. Miren lo que dice Deuteronomio, capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. ¿Qué dice? Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd en vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí y yo la haré. Eso es lo que debían hacer los jueces, pero este juez no lo hacía. ¿Por qué? Porque no había temor de Dios en su corazón. Y es que las cosas se complican. La maldad impera cuando no hay temor de Dios. Miren lo que dice Romanos. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Romanos 3, versículo 9 al versículo 18. En donde nos habla, ¿verdad? Y tiene un subtítulo ahí, no hay justo. Pero fíjense la razón por la cual no lo hay. Miren lo que dice el versículo 9, ustedes el 10 y así nos vamos. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Dice ¿cuál menos me queda? El 15, ¿verdad? Sus pies se apresuran para derramar sangre. Y no conocieron camino de paz. Fíjense el 18 que dice, no hay temor de Dios delante de sus. Y esta es la razón por la que todo lo demás se da. La palabra de Dios describe a este hombre
y por lo tanto era un hombre injusto, ¿cierto? Pero también era un hombre que no respetaba a hombres. No le importaba lo que le sucedían a las demás personas. No tenía vergüenza, no tenía consideración, no tenía compasión por los demás. Como lo vemos en el caso, ¿verdad?, de esta mujer viuda, necesitada, sola, que estaba pasando por una situación muy difícil. Lo que le hizo ir a las autoridades, aquel que tal vez le podía ayudar, porque ella lo creía en su problema. Sin embargo, este hombre no le hacía caso. Sin embargo, este hombre le daba largas. Sin embargo, este hombre no hacía nada con respecto a la situación de esta mujer. Y es que miren lo que vemos ahí en el versículo 3 y en el versículo 4. Vamos a regresar a Lucas. Lucas capítulo 18, versículos 3 y 4. Lucas 18, 3 y 4. No perdamos ahí, yo sí lo perdí, pero no lo perdamos, hermanos, para que sea más fácil regresar. Lucas 18, versículos 3 y 4, ¿qué dice, hermanos? Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. ¿Y qué dice el 4? Y él no quiso por algún tiempo, hasta ahí. Y él no quiso. Y él no quería, y ella venía y le decía, hazme justicia de mi adversario, por favor ten misericordia de mí, ayúdame, apóyame, resuelve esta situación. No se dice, hermanos, quién era su adversario, no se nos dice por qué es que pedía justicia, ¿verdad?, entre ella y su adversario, pero la realidad es que era alguien que le estaba causando muchos males. Y es que la definición de adversario, hermanos, que encontramos en el diccionario es aquella persona, objeto o situación que se opone causando muchos males. Así lo describe el diccionario, lo vuelvo a repetir. Un adversario es aquella persona, objeto o situación que se pone causando muchos males. Y esto es lo que hacía este adversario. Pero hermanos, todas las cosas que se escribieron en la palabra de Dios, dice ahí en Corintios, que se escribieron para nuestro ejemplo, para que nosotros también podamos aprender, podamos identificarnos, de tal manera que la pregunta que podríamos hacer con base en esto es, ¿quién o cuál es nuestro adversario? ¿Tendremos algún adversario? ¿Tendremos a alguien o algo que se opone y que nos está causando muchos males? La Biblia nos dice que el principal adversario del cristiano, ¿quién es? Es el diablo. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Pero no es el único. También nos muestra que el mundo y nuestra carne son adversarios porque se oponen para que nosotros no hagamos la voluntad de Dios. Y en lugar de buscar nuestro bien, nuestro bienestar, nos ocasionan muchos males. De tal manera que ahí en Gálatas, capítulo 5, en el versículo 17, nos dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La carne se opone para que no hagamos lo que queremos, y que queremos es hacer la voluntad de nuestro Dios, ¿cierto? Y el espíritu se opone para que no hagamos lo que queremos en nuestra carne, porque ¿qué es lo que queremos en nuestra carne? Hacer lo que va en contra de nuestro Dios. Pero hay oposición. De tal manera que el mundo y la carne, hermanos, son nuestros adversarios, hermanos. Y qué tremendo es esto, hermanos, porque podemos ver, hermanos, que en nuestra vida también hay adversarios. Y pueden ser también, hermanos, algún problema, puede ser alguna enfermedad, puede ser alguna otra situación que se oponga a nuestro bienestar, a que nosotros estemos en paz, a que nosotros estemos con tranquilidad, a que nosotros podamos estar gozándonos, a que nosotros podamos estar disfrutando de la vida que Dios nos da. Hay muchos adversarios. Y dice la palabra de Dios que por la causa de este adversario, ¿qué es lo que hacía la viuda? Venía a Dios.
y pedía que le hiciera justicia de ese adversario. Y es lo mismo, hermanos, que nosotros podemos hacer. Sin embargo, esto era algo que al juez le molestaba. Esto era algo que al juez le incomodaba. Pero es algo que al juez no le gustaba, hermanos. De tal manera que con base en esto podemos ver el título de nuestro mensaje: la oración que molesta. Porque miren lo que dice el versículo 3 al versículo 5. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, ¿qué dice? Porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Cuál era la razón por la cual este juez accedió a hacerle justicia? Accedió a resolverle la situación con la cual estaban batallando. ¿Cuál es la razón? Que no le agotara la paciencia. Así es, ¿verdad? Porque esa viuda le estaba haciendo ¿qué? Muy molesta, al punto de casi colmarle la paciencia. No, ya no aguanto a esta. Me molesta cada vez que viene y que insiste una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Ya le voy a hacer caso. No sea que de viniendo de continuo, dice, me agote la paciencia. Y esta es, hermanos, y de esto me gustaría que habláramos hoy, porque es necesario, hermanos, que nosotros de la misma manera, claro, entendiendo algunas cosas, vayamos de continuo a nuestro Dios. Y que pongamos en práctica esta oración. La oración que molesta, hermanos, la cual en primer lugar es la que se hace de manera continua. Es la que se hace de manera continua. Porque miren, nuevamente les repito, ayúdenme a leer nuevamente el versículo 4 y el versículo 5. ¿Qué dice? Y él lo quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y qué tremendo es esto, hermanos, porque lo que no hizo este juez por compasión o por reverencia, ¿cierto?, hacia esta mujer, hermanos, y a nuestro Dios, porque no lo tenía, lo hizo por el ruego insistente, el ruego continuo de esta viuda, hermanos, como dice aquí, que le acudía y que casi le agotaba la paciencia. Hermanos, ante lo cual nuestro Señor nos da una gran enseñanza. Miren lo que dice el versículo 6 y 7. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Se tardará en responder. Vuelvo a leerlo. Miren lo que dice. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Qué dijo el juez injusto? Aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continua me agote la paciencia. Y luego ante esto dice el Señor: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Se tardará en responderles. En otras palabras, si este juez, que era injusto, que no tenía de temor de Dios y que no sentía vergüenza alguna porque no respetaba a nadie, le había hecho justicia a la viuda, y aunque de mala manera le había ayudado con su problema, tan solo ¿por qué? Por su insistencia, hermanos, cuánto más nuestro Dios, cuánto más nuestro Padre Celestial, que no es injusto. ¿Cómo es nuestro injusto? ¿Cómo es nuestro Dios? Es justo. Que que tiene consideración para con los hombres, en contrariedad de este juez, que no respetaba a hombres, ¿cierto?
que no le importaba ninguna de las situaciones que el hombre pudiera estar sufriendo. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios lleno de amor, es un Dios lleno de bondad, es un Dios lleno de misericordia, hermanos, el cual ha prometido obrar en cada una de nuestras situaciones. Amén. Cuando nosotros vamos a Él y clamamos a Él, hermanos, ¿cómo? ¿Cómo lo dice en el versículo 7? Que claman a Él ¿cómo? De día y de noche. Ahora, hermanos, aquí es importante aclarar algo. No porque nuestra insistencia haga cambiar a Dios de opinión, hermanos, o lo convenza a actuar a nuestro favor. Porque eso no sucede con nuestro Dios. A veces pensamos que si nosotros rogamos y suplicamos a nuestro Dios, ¿verdad? Eso lo va a convencer de actuar a nuestro favor. O que lo va a hacer cambiar de opinión, cuando no es así. Dios no obra de esta manera, ¿cierto? Dios no actúa así. No por mucho que le insistamos, Él va a cambiar su voluntad. Porque dice la palabra de Dios que lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha determinado, eso es lo que ha de suceder. Dice la palabra de Dios que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Así que no porque nosotros insistamos va a suceder esto, hermanos. Eso no nos enseña esto. Al contrario, lo que nos está diciendo es que Dios quiere que nosotros dependamos de Él con reverencia, que reconozcamos nuestra necesidad de Él y que dependamos de Él día y noche, que le busquemos, porque solos no podemos. Miren lo que dice Juan. Juan capítulo 15, versículo 5 y versículo 7. Juan 15. Juan 15, versículo 5 y versículo 7. ¿Ya lo tienen? Miren lo que dice, hermanos, en el versículo 5. Ayúdenme a leerlo, por favor. ¿Qué dice? Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Una gran verdad, hermanos. El Señor se presenta a nosotros como la vid, nosotros como pámpanos, y lo que el Señor quiere es que nosotros permanezcamos en Él, para que entonces podamos llevar ese fruto, ¿cierto? Y luego nos da la razón, porque separados de Él nada podemos hacer. Pero miren lo que dice después en el 7. ¿Qué va a suceder si permanecemos dependientes de Él? ¿Qué dice el 7? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué dicen? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permaneced en mí y yo en vosotros. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dios será hecho. Eso es lo que nuestro Dios quiere, hermanos, que nosotros insistamos, que nosotros de manera continua, de mañana y de noche, estemos dependientes de nuestro Señor. Es por eso que el Señor en ocasiones permite, no nos las manda, pero Él las permite las pruebas. ¿Por qué, hermanos? Porque esa es la manera en la cual nosotros reconocemos que Él le necesita, que no podemos sin Él. Muchas veces el hombre vive pensando que puede vivir sin Dios, que no le necesita. Pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las adversidades, cuando viene la tribulación, cuando vienen aquellas cosas que escapan de nuestro control, entonces nos damos cuenta que le necesitamos, que en verdad no podemos sin Él. ¿Y qué es lo que hacemos? Acudimos a Él. Y entonces oramos por la mañana, y oramos por la tarde, y oramos por la noche, diciendo: Señor, te necesito, sin ti no puedo, ¿cierto? Esa es la actitud que nuestro Dios quiere. Un corazón contrito y humillado delante de Él, hermanos. Eso es lo que el Señor nos manda. Así que la oración que molesta es la oración, hermanos, que se hace de manera continua. Ahora, hermanos, esto de los escogidos de Dios no quiere decir que haya personas a quienes Dios rechace, aun cuando ellos quieren ser escogidos por Dios. Que ellos están diciendo: Dios, Dios, escógeme a mí, aquí estoy, Dios, Dios. Y que digan: no, tú no. Ah, tú sí, no se refiere a eso, ¿cierto? Esto de los escogidos de Dios se refiere a todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y creen en Él. Porque Dios ha establecido que los que pueden tener comunión es cualquier persona, ¿cierto?
pero que se arrepiente de sus pecados y que se pone a cuentas con Dios y que cree en nuestro Señor Jesucristo, teniendo la relación, la reconciliación a través de Cristo con el Padre. A esos son a los que Dios ha escogido. Es como si Dios dijera: todos los que se arrepientan y crean en mí, a esos los escojo. Y entonces la decisión queda en quién. Es así que la palabra de Dios dice en el versículo 7, si regresamos ahí a Lucas capítulo 18, en el versículo 7 dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a quiénes? A sus escogidos. En otras palabras, aquellas personas que han decidido tener un encuentro personal con Cristo, aquellas personas que se han arrepentido, que han creído en Cristo, dice que claman a Él día y noche. Se tardará en, ¿qué dice? En responderles. A estos escogidos, hermanos, son a los que Dios, cuando claman de esta manera, ¿qué hace? Le responde, hermanos. Esto nos lleva a nuestro siguiente punto, hermanos, porque la oración que molesta es la que insiste confiando en que la respuesta se dará a pesar de la oposición. La oración que molesta, hermanos, es la que insiste, confiando en que la respuesta se dará a pesar de ¿qué? De la oposición. A pesar de que de momento no haya respuesta, a pesar de que de momento pareciera como si nada está sucediendo, pero la persona que hace esta oración confía en que en algún momento, ¿qué va a suceder? Dios va a orar, Dios responderá, Dios actuará, hermanos. Y es que dice este versículo, hermanos, en el versículo 3. Miren lo que dice en el versículo 3. Había también en aquella ciudad una viuda, ¿qué dice? La cual venía a él diciendo: hazle justicia. Este versículo, hermanos, con respecto a la viuda, dice que venía a él. ¿Y qué nos habla? ¿Qué nos enseña estas palabras? Que es algo que hacía de manera insistente, continua. Venía y llegaba y se sentaba tal vez esperando su turno, ¿verdad? Y decían: tiene el turno tanto, ¿verdad? Pero llega el momento, ¿qué creen? Que al juez le salió algo, ¿verdad? Le surgió algo y se tuvo que ir. No la va a poder atender hoy. ¿Y qué hacía la viuda? ¿Para qué vengo? ¿Verdad? Este juez no me quiere atender. ¿Qué hacía? Y estaba ahí y el juez la veía: ahorita la atiendo. Y pasaba el rato y no la atendía. ¿Y qué hacía la viuda? Ahí estaba. Y se acababa el día, ¿verdad? ¿Y qué hacía el juez? Nada al respecto con la viuda. ¿Y qué sucedía el siguiente día? La viuda venía, insistía. ¿Y por qué insistía? Porque ella confiaba. Tenía la confianza, no en el juez sin duda, sino en nuestro Dios, de que en algún momento le haría ¿qué? Le haría justicia y obraría, hermanos. Y esta es una actitud, hermanos, que nosotros también deberíamos tener, hermanos. Esta es la actitud que nosotros también deberíamos de imitar, hermanos, al insistir en oración, confiando, con una actitud dependiente en la misericordia de nuestro Dios. Y esto, aunque de momento no veamos que la respuesta, porque a veces tambaleamos, pasa el tiempo y no vemos respuesta y nos desanimamos, y empezamos a ¿qué? A buscar por otros lados. Empezamos a ver, ¿verdad?, otras opciones, ¿verdad?, tratando de darle solución a nuestro problema, que lo único que hacemos es complicar más la situación. Como lo podemos ver en la palabra de Dios, y lo veíamos también, hermanos, el miércoles y el jueves. Ahorita vamos a estar recordando algunas cosas, hermanos. Así que, hermanos, nuestro Señor, hermanos, quiere contestarnos. Él ha prometido contestarnos. Pero algo que tenemos que tener presente, hermanos, que Él no promete darnos respuesta inmediatamente, sino pronto. Lo cual no es lo mismo. Miren lo que dice, hermanos, en el versículo 7. Y en el versículo 8, ayúdenme a leerlo. ¿Qué dice? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y ante esta pregunta que meditemos y que nosotros podríamos decir porque le conocemos, no, el Señor contesta. ¿Qué dice el versículo 8? Os digo que pronto.
Hermanos, es algo que hay que distinguir. Porque como yo les decía, la palabra inmediato y la palabra pronto no es lo mismo. Algo inmediato indica una acción o situación que ocurre enseguida, sin demora ni tardanza, casi de manera instantánea. Con eso tiene que ver algo inmediato, pero nuestro Señor no dice que va a responder de manera que inmediata. El Señor dice que pronto lo va a hacer. Y la palabra pronto, hermanos, se refiere a algo que ocurrirá o se hará relativamente pronto, pero no inmediato. Pues hay un tiempo de espera, no necesariamente una espera prolongada, pero sí hay que esperar. Hay que esperar. Lleva un tiempo, lleva un proceso, hermanos. De tal manera que podemos ver en la palabra de Dios que el pronto de Dios no está sujeto a nuestro tiempo. Porque ¿cuándo queremos nosotros las cosas? Ya. Inmediatamente. Pero el Señor dice pronto. Así como también dice, aquí vengo pronto. No está diciendo de inmediatamente, sino está hablando de que hay que esperar, pero que el Señor no tardará. Y podemos ver que su venida, hermanos, no tarda. Pero el tiempo de Dios, hermanos, no depende de nuestro tiempo, hermanos. El pronto de Dios no está sujeto a nuestro tiempo, sino al suyo, que es cuando Él en su omnisciencia y de acuerdo a sus planes y sus propósitos considera que es el mejor tiempo. Cuando Dios, que conoce todas las cosas y que ha establecido, ¿verdad?, propósitos y planes para lo mejor de nuestra vida, Él considera que es el tiempo, es en ese momento cuando se cumple. Porque Él no se adelanta. Él no llega tarde, hermanos. Él llega en el momento oportuno. Hermanos, algo que tenemos que aprender de nuestro Padre Celestial. Nosotros como padres a veces hacemos daño a nuestros hijos, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando los bebés, verdad, lloran, verdad? Están llorando y rápidamente la mamá o el papá van y lo cargan. ¿Qué va a suceder a la larga? No lo van a poder dejar, ¿cierto? Porque el bebé, ¿verdad?, que desde pequeñitos, ¿verdad?, lo aprenden, ¿verdad?, se va a dar cuenta que cada vez que hace un llanto, ¿a quiénes tiene ahí? A sus padres. Y que consigue lo que quiere. Y cuando crece se convierten en berrinches, ¿cierto? Y entonces cuando el hijo es un berrinche, rápidamente el papá, la mamá, ¿verdad?, corre, lo atiende y se lo da, ¿cierto? De manera inmediata. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo daño a nuestros hijos, ¿cierto? Porque les estamos creando en ellos, hermanos, precisamente lo que hoy en día está batallando la humanidad. Querer las cosas de manera instantánea. Que les cuesta trabajo esperar. Pero nuestro Dios, hermano, nos hace esperar no porque sea cruel, sino porque Él tiene planes y propósitos que quiere llevar a cabo. Amén. Y uno de esos planes y propósitos, hermanos, es perfeccionarnos, es moldear nuestro carácter. Es por eso, hermanos, que necesitamos insistir en la oración sin desmayar. ¿Qué es lo que trata esta parábola? Miren lo que dice en el versículo 1 del capítulo 18. ¿Qué dice? También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esa debe de ser, hermanos, nuestra determinación, orar, depender del Señor, pero descansando en su voluntad, hermanos, descansando en el hecho de que las cosas no giran en torno a nosotros, sino a los planes y propósitos de nuestro Dios. Es necesario que lo hagamos, pero aprendiendo a tener contentamiento, cualquiera que sea nuestra situación, como decía el apóstol Pablo, que había aprendido a vivir sea cual sea su situación, y él decía, sé vivir humildemente y dice, en todo y por todo he sido enseñado, como para padecer, como para poder tener abundancia. Y es lo mismo que nosotros necesitamos, hermanos. Así que como veíamos el miércoles y el jueves, hermanos, necesitamos ser pacientes y alzar nuestros ojos al que habita los cielos, mirar nuestros ojos en Él como los siervos que miran a las manos de sus señores, hermanos, hasta que el Señor tenga misericordia de nosotros. Miren lo que dice el Salmo 123. Salmo 123. Ya no lo vamos a volver a estudiar, pero miren lo que dice, lo veíamos el miércoles y el jueves. Hermanos, necesitamos ser pacientes. Necesitamos ser pacientes, hermanos, orar como veíamos aquí, sin desmayar, hermanos, insistir, perseverar en la oración, como también nos lo dice Colosenses, hermanos. ¿Hasta cuándo?
hasta que Dios tenga misericordia de nosotros. Miren lo que dice, hermanos, Salmo 123, versículo 1 y versículo 2. ¿Me ayudan a leer lo que dice? A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Esto debe de ser en nuestra vida, porque cuando nos desesperamos, quitamos nuestra mirada, hermanos, de donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, está habitando en los cielos, y comenzamos a ver la quina de la tierra, ¿cierto? Dice Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, mirad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y comenzamos a mirar. Yo les platicaba, ¿no? En una ocasión, seguramente les ha pasado hace tiempo, ¿verdad? Iba con Jesse y nos faltaban 2 pesitos. Ya ven que 2 pesitos marcan la diferencia, a veces hasta 50 centavos, ¿no? No tan fácilmente se le puede decir, ya te puedo quedar 50, debes 50 centavos, ¿verdad? O 2 pesos. Y le digo, Jesse, a ver qué significa que si a ver si encontramos 2 pesos. Y cuando leí esta porción me hizo pensar en eso. Que a veces en lugar de estar mirando a nuestro Padre Celestial, ¿qué miramos? Aquí en la tierra. Tratando de encontrar la solución, tratando de encontrar el alivio, tratando de encontrar, hermanos, lo que nos traiga el remedio a nuestra vida, hermanos, pero necesitamos ser pacientes, necesitamos alzar nuestros ojos al que habita en los cielos, mirar, hermanos, como miran los señores, dice aquí el Señor, el siervo a su Señor y la sierva a su señora, la mano de sus señores, hermanos, ¿verdad? Esperando recibir de ellos lo que necesitan. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios tenga misericordia de nosotros, porque tenemos un Dios muy misericordioso, clemente y misericordia, hermanos, y necesitamos esperar en Él, hermanos. Ahora, esto no quiere decir que todo cuanto pidamos a nuestro Dios, tan solo por insistirle, nos lo concederá, ¿cierto? Como lo hablaba eso ahorita. Porque Dios no obra de acuerdo a nuestra voluntad, sino de acuerdo a ¿qué? A su voluntad. Es por eso que debemos de someternos a su voluntad, buscar pedir a su voluntad, porque ahí está nuestra seguridad. Miren lo que dice Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan y recordar estos versículos. Primera de Juan 5, 14 y 15. Primera de Juan 5, 14 y 15. La oración que molesta, hermanos, es la oración, en primer lugar, que se hace de manera continua. La oración que molesta, en segundo lugar, es la que insiste confiando en que la respuesta se dará a pesar de la oposición. Pero algo que tenemos que tener presente, hermanos, es de que deben ser conforme a la voluntad de Dios. Porque Dios no va a obrar si no es de acuerdo a su voluntad. Es por eso que Santiago, no pierdan aquí esto, pero en Santiago, capítulo 4, nos hace ver por qué muchas veces no recibimos. Y dice Santiago, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. A veces pedimos, pero no recibimos porque pedimos mal, para gastar en nuestros deleites. Pero también a veces Santiago dice que no recibimos porque no pedimos. Tenemos que pedir, pero tenemos que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Miren lo que dice, versículos 14 y 15 de Primera de Juan. ¿Qué dice? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones. Fíjense la seguridad. En esta semana, ¿verdad? Veíamos otra lección más con Belén y con Oscar, ¿verdad? Y en el discipulado, y tocamos este versículo, ¿verdad? Y lo explicábamos y lo veíamos. Qué bendición son estas palabras, hermanos, que el Señor nos da, hermanos, como cuando nosotros pedimos, hermanos, a nuestro Dios conforme a su voluntad, nosotros tenemos la seguridad, la certeza, no solo de que Él nos oye, sino también de que ya tenemos esas peticiones que le hayamos hecho. Ya están. Pero ¿qué es lo que nuestro Dios quiere? Que no nos confiemos. Si ya está, ¿para qué le sigo pidiendo? ¿Verdad? Ya algún día el Señor me lo da, yo mejor voy a hacer mi vida. No, lo que el Señor quiere es que nosotros dependamos de Él. Que nosotros sigamos insistiendo en la oración.
que nosotros sigamos buscando su rostro, de acuerdo a su voluntad, descansando inclusive en su voluntad, para que no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de Él. Dice en Mateo 26:39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, hablando de Cristo, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino... Esa debe de ser nuestra oración. Señor, por favor te suplico, te pido, Padre bendito, que obres en esta situación, que tú te manifiestes. Yo sé que tú estás obrando, Señor, pero que pueda resolverse, ¿verdad? Que pueda darse, Señor, pero no se haga, ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya, porque tu voluntad es mejor, ¿cierto? Y en cada una de nuestras situaciones puede ser un problema, puede ser una enfermedad, puede ser alguna otra situación. Debemos descansar en la voluntad de Dios. Pero es necesario que insistamos. A pesar de que no veamos respuesta, hermanos. ¿Cuántas veces oró el Señor Jesucristo de esa manera? Que fue al Señor y oró de la misma manera 3 veces. Orando y dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué se hizo? La voluntad. ¿Y qué hizo Cristo? Se sometió a Él, porque eso era lo mejor, y eso nos bendecía a nosotros, hermanos. Así que la oración que molesta, en primer lugar, es la que se hace de manera continua. En segundo lugar, es la que es insistente, confiando en que la respuesta se dará a pesar de ¿qué? De la oposición, ¿verdad? Como lo vemos en la viuda, inclusive vemos a otra mujer, la mujer sirofenicia, como a pesar de la oposición, ella siguió insistiendo y siguió clamando al Señor. Y podemos ver cómo el Señor hizo misericordia para con ella y para con su pequeña. Pero también, en tercer lugar y último, hermanos, la oración que molesta es la que agrada a nuestro Señor. Es la que agrada a nuestro Señor. Y es que tal vez, hermanos, algunas personas se molesten con esta clase de oración. ¿Cuál clase de oración? Esta oración como insistente. Puede ser que algunas personas, como este juez, ¿verdad?, se molesten, porque sin duda que le molestaba y veía a esta viuda y decía: ¿otra vez? ¿Qué no entiende, verdad? Que no voy a hacer nada al respecto. Y ahí viene otra vez. Y se molestaba. Dice: esta viuda me es molesta, ¿verdad? Casi le colma la paciencia. Y pudiera ser que a algunas personas también le sucediera así. Que escuchen, ¿verdad?, una petición de manera insistente, que otra vez con lo mismo. Y le vas a pedir a Dios lo mismo. Y sigues insistiendo, que no tienes otra petición. Tal vez a algunas personas les molesta esta oración, pero a nuestro Padre Celestial le agrada que nosotros insistamos. Le agrada que nosotros no perdamos la esperanza. Le agrada que nosotros dependamos de Él y que día con día le busquemos su rostro. Y que nosotros vayamos a Él humillados, ¿verdad? Con un corazón contrito y humillado, suplicando a nuestro Dios, implorando su misericordia, ¿cierto? Hasta que Dios responda, como lo vemos en el caso de David, ¿recuerdan? Su hijo, y vemos la consecuencia por qué se dio, ¿verdad? Enfermó, y mientras su hijo estaba vivo pero enfermo, ¿qué hacía David? No comía. No comía, ¿verdad? Estaba ahí dedicado a la oración, suplicando. Sin embargo, cuando su hijo murió, ¿qué hizo David? Se levantó y no estuvo más triste, ¿verdad? Y entonces decían cuando se lavó, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Tu hijo vivo, ¿verdad? Estabas así. Y ahora que tu hijo ha muerto, ¿verdad? Entonces te levantas, te lavas y comes. Y David dijo, ¿verdad? Yo no puedo ir a él ya. Perdón, él no puede venir a mí, pero yo algún día iré. Tenía la esperanza de que algún día le iba. Dios respondió. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? El niño murió. Y David lo entendió. Y aunque le dolió en su corazón, ¿cierto? Porque él sabía las consecuencias, qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? Se sometió a la voluntad de Dios y aún así le alabó, ¿cierto? Se levantó y siguió adelante, hermanos. Esa es la misma actitud que Dios quiere que tengamos, hermanos. Gracias a Dios que Él no es así, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo no reprobó la actitud de la viuda, más bien la exaltó como un ejemplo para nosotros, a fin de que como ella actuó, nosotros también lo hagamos, confiando no en el hombre, sino en quién. Sí. Confiando en nuestro Dios, hermanos. Confianza que no debemos perder, hermanos. No debemos perder, porque la pregunta con la cual termina Lucas capítulo 18 en el versículo 8 es:
¿Me ayudan a ver cómo termina Lucas 18? Ahí en el versículo 8 dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Hallará fe en la tierra, o como lo dice otra versión, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Hermanos, no perdamos nuestra fe en el Señor, no perdamos nuestra confianza. Así que, hermanos, en conclusión, si la viuda no dejó de insistir, aún sabiendo que el juez era injusto, ¿cuánto más nosotros deberíamos orar con perseverancia sabiendo que tenemos un juez como justo, lleno de bondad, lleno de misericordia? ¿Cuánto más deberíamos orar sin desmayar, hermanos? Porque Él tiene el poder para obrar en nuestro favor. En segundo lugar, en conclusión, si es su voluntad, hermanos, nuestro Dios obrará, por lo que es necesario que descansemos y nos sujetemos a su voluntad. Porque todo gira en relación a la voluntad de Dios. Nosotros debemos de orar y no desmayar, como lo dice también Pablo escribiendo a los tesalonicenses, orad sin cesar, pero tenemos que someternos a su voluntad, porque si es su voluntad, Él va a obrar, Él lo va a llevar a cabo, pero si no es su voluntad, más nos conviene, ¿cierto?, no ir en contra de su voluntad, porque entonces las cosas serán mucho peor. Y número 3, hermanos, en conclusión, la seguridad que tenemos es que nuestro Dios promete responder a quienes, a sus escogidos, que claman a Él como día y noche, con insistencia, de manera continua, hermanos, por lo que nosotros necesitamos, hermanos, cada día buscar su rostro y no desmayar. Cada día tenemos que buscar a nuestro Dios. Si hubiera alguna persona que aún no ha tenido un encuentro personal con Dios, que aún no ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, que aún no se ha arrepentido de sus pecados y le ha invitado a entrar a Cristo en su corazón, este sería un buen momento para hacerlo, porque solamente de esa manera podemos ser escogidos por Dios. Y no solamente escogidos por Dios, sino podemos ser atendidos por nuestro Dios. Es por eso que Cristo se acercó a nosotros, para que nosotros, a través de Él, podamos acercarnos hasta el trono de la gracia de nuestro Dios, para alcanzar ese auxilio, ese socorro, esa misericordia que necesitamos. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude a practicar así una oración que molesta, pero que agrada a nuestro Dios. No es molesta para nuestro Dios, sino al contrario, le agrada. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta parábola de la viuda y el juez injusto. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a poder seguir el ejemplo de la viuda. No, Señor, no pensando que por nuestra insistencia conseguiremos algo de ti, sino en el sentido de tener una actitud dependiente de ti, Señor. Que podamos perseverar en esa dependencia de ti, Señor, reconociendo que te necesitamos. Y que eso nos lleve, Señor, a cada día estar cerca de ti, deleitarnos en ti, Señor, y buscar hacer tu voluntad, Señor, para que entonces también podamos ver cumplidas cada una, Señor, de nuestras necesidades. Ayúdanos a tener cuidado, Señor, de no insistir porque batallamos con la incredulidad, pensando que tal vez no nos escuchas, pensando tal vez que no nos oyes, y por eso necesitamos insistir, porque tú nos escuchas, tú nos atiendes. Así que no debemos insistir por incredulidad, sino más bien tenemos que insistir confiando en que dado que tú nos oyes, Señor, tú vas a orar. Ayúdanos, Señor, a someternos a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a reconocer que lo mejor para nuestra vida es tu voluntad, porque ahí se cumplen tus planes y tus propósitos. Por lo que nuestra pregunta, de acuerdo a lo que estamos viviendo, de acuerdo a lo que estamos pasando, debe de ser: ¿para qué estás permitiendo esto? De tal manera que nos lleve a que tus propósitos y tus planes se cumplan en y a través de nosotros. De tal manera que nos lleve a aprender las lecciones que tú quieres mostrarnos. De tal manera que nos lleve a poder, Señor, estar bajo tu mano y poder ser transformados y moldeados. Que nuestro carácter sea cada vez más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Si alguien está luchando con algo, Señor, con algún adversario en su vida,
Yo te quiero pedir, Señor, que tú tengas misericordia, Señor, que tú atiendas su petición y que obres de acuerdo a tu voluntad. Queremos pedirte, Señor, por nuestra hermana Isabel, que está en el hospital, que tú te manifiestes, Señor, por favor, conforme a tus propósitos, que tú la fortalezcas, que tú la sigas ayudando, Señor, que nuestra hermana pueda ver, Señor, esa misericordia que hasta este momento has manifestado, que su confianza pueda estar en ti, que tú le des sabiduría a los médicos para que puedan, Señor, atenderla y poder seguir los procesos necesarios. También te pedimos por Dulce, Señor, que tú obres, Señor, con esta situación en la cual el hospital, Señor, quiere darla de alta cuando ella está en una situación crítica, en una situación difícil. Te pedimos que pongas en gracia a sus papás para con las autoridades, Señor, de tal manera que no le nieguen la atención, sino que puedan seguirla atendiendo ahí, Señor, para que tus planes y tus propósitos se cumplan. Pero ante todo esto, Señor, ante nuestras necesidades, ante nuestras peticiones que tenemos delante de ti, que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya, que se haga tu voluntad. En el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por estas palabras del Salmo 23, en donde nos invitan a alzar nuestros ojos, mirar a nuestro Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él tenga misericordia de nosotros. Hermanos, tenemos que ser pacientes, hermanos. Vamos a continuar con nuestro programa. Antes de despedir a nuestros hermanos, vamos a entonar un canto, y este canto se llama Esta Paz. Esta paz que yo siento en mi alma no es porque todo me va bien. Esta paz que yo siento en mi alma, dice, es porque yo sigo a mi Jesús, hermanos. Dice en el coro: no miro las circunstancias, no, miro su amor, su grande amor. Vamos a entonar, hermanos, este canto.
vista, alegre estoy. Aleluya, oh gloria, aleluya. Aleluya, mi Jesús. Aleluya, oh gloria, aleluya. Aleluya, mi Jesús. No miro las circunstancias, no. Miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy, no miro las circunstancias, no. Miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy. Pueden tomar su lugar, hermanos. ¿Cómo debemos de estar? Alegres. Gozosos, hermanos. ¿Por qué? Porque no miramos las circunstancias, que miramos su grande amor. Aparte de que no nos dejamos llevar, ¿verdad? No andamos por vista, sino andamos por fe, confiando en nuestro Señor, teniendo puesta nuestra esperanza en Él. Hermanos que están en la transmisión, que el Señor les bendiga. Compartamos, ¿verdad? Si fue de bendición para nuestra vida, a fin de que más personas puedan escuchar del Evangelio y que pronto puedan estar con nosotros, ¿verdad? Aquí de manera presencial.